Bueno, pues me dicen que haga este. Entonces, espera que busco las fórmulas que no las tengo. Listo. Entonces dice, en un edificio de apartamentos se tiene una bomba contra incendios movida por un motor de inducción trifásico. Las características de la bomba contra incendios se muestran en la tabla. Vale, entonces pues dan una tabla de un motor, listo, dice cuatro polos, conexión Y, ¿vale? Eso es importante. Cuatro polos, conexión Y, voltaje nominal, 60 hercios, también es importante. Vale, aquí cuatro polos, conexión Y, voltaje nominal. Y velocidad de vacío no es importante, ¿vale? Esto es lo importante. Ahora, lo importante acá también es esto, las resistencias del motor, ¿vale? Y las pérdidas por fricción y lo que sea. Esas son pérdidas mecánicas, ¿sí? Y listo. Entonces dice que estime 3 puntos sobre la característica torque-velocidad del motor de inducción que permita realizar un bosquejo de dicha característica. Para esto se subieron los siguientes puntos. Punto uno, arranque de la máquina. Punto 2, torque máximo de la máquina. Punto 3, operación nominal de la máquina. Listo. Una Entonces, pregunta, sí. ¿qué es esto? O la potencia F y R. Estos son pérdidas en el núcleo, pérdidas de fricción y rozamiento y pérdidas misceláneas, ¿vale? Las pérdidas en el núcleo son pérdidas eléctricas, ¿listo? Son pérdidas que hay en el proceso de transformación de energía mecánica, de energía eléctrica a mecánica. Las pérdidas de fricción y rozamiento, pues la fricción y rozamiento pues de las escobillas o el aire, así que también tenga esas pérdidas, ¿Y ¿vale? se pueden calcular también o sea, No, siempre me nosotros, las dan? nosotros no las calculamos, sí, no, ellos siempre nos las dan. Ah, bueno. Sí, ¿listo? Nosotros no calculamos esas pérdidas. Ni las del núcleo, ni las de fricción de rozamiento, ni las misceláneas, ¿vale? Entonces, al final uno solamente la suma y obtiene la sumatoria de las pérdidas, ¿sí? Es una suma de esto y ya. Eso son otro tipo de otras pérdidas, más nada. Listo. Entonces dice que estime 3 puntos sobre la característica torque-velocidad. No, no. Eh, Uno, pues, tiene un modelo ya del circuito del motor de inducción, ¿vale? Que corresponde una parte al estator y la otra al rotor, ¿vale? Entonces, ¿qué es el estator del motor? Entonces, un motor, esto, no sé, digámoslo así. A ver, a ver, un motor. Este es el motorcito. Aquí está el motor, ¿vale? Esto tiene, digamos, un eje, ¿vale? Aquí está el eje y esto es lo que da vueltas, ¿sí? Y esto, recuerden que es un motor, el motor de inducción es un motor que se alimenta de forma trifásica, ¿vale? Vale, entonces creo que, si no me equivoco, si no mal recuerdo, esto tiene unas bordonas acá arribita, el motor. Estas son las bordonas, por así decirlo. Uy, vale, pues voy a dejar así de mano. Entonces digamos que este motor tiene unas bordonas acá arriba, tan, tan, tan. ¿Listo? Entonces, no recuerdo cómo era la disposición. Y bueno, hay dos tipos de motor. El de jaula de ardilla, ahí no sé, de jaula de ardilla, jaula de ardilla, que es como el más sencillo de ardilla. Y hay otro que es el de polos, no sé qué, uy, no me acuerdo.
Bueno, el otro no se me acuerdo cómo se llama. Bueno, hay dos tipos de motor. Uno ese es el más sencillo y hay otro que es un poquito, es más chévere, ¿vale? Entonces, eh, tienen aquí el más chévere, por así decirlo. El de Hollar ya solo tiene, digamos, tiene tres borneras, ¿vale? Las tres bobinas. Tiene una bobina acá, creo que bien cruzadas, ¿vale? No me acuerdo cómo es la imagen de las bobinas cruzadas. A ver, déjenme ver. Les comparto la información de cómo se ve el motor en la vida real, porque no me acuerdo, la verdad. Esto es screen. A ver, motor, bobinados, motor, Aulardi. Eh, a ver, es que no me acuerdo cómo es que venían los bobinados. Esto no, motor de inducción. Aulardilla. Mm, conexión. Vale, pues el jaula de ardilla solo tiene esto como tal. Ah, vea, este es un jaula de ardilla. Listo, solo tiene como tal las tres bobinas, ¿vale? Y las bobinas vienen cruzadas. ¿Listo? Vienen cruzadas, pero aquí no vale de qué forma. A ver, bobinas, bobinas cruzadas. No, no sale. Bueno, o sea, vienen cruzadas de tal manera que, digamos, para facilitar la conexión, ¿listo? Para que no hayan errores en la conexión. Creo que una viene así, una bobina viene así, y acá viene el punto, ¿vale? Otra viene así, y acá viene otro punto, y la otra viene así, entre en la mitad de las dos. Y digamos que va por acá para abajo, y viene acá otro punto. ¿Listo? Entonces uno encuentra, uno no, eso es interno, ¿vale? Y uno por dentro uno ve una bobina, aquí un punto y otro punto para conectar. Esto, aquí otro punto y otro punto para conectar. Y aquí otro punto y otro punto para conectarlo, ¿vale? Entonces uno ve solamente seis punticos, ¿sí? Esto es por dentro. Lo de negro es delante de por dentro, ¿vale? Entonces vienen cruzadas ¿para qué? Pues para facilitar la conexión, ¿listo? Entonces, si digamos yo tengo dos cables que vienen, que yo los conecto acá y acá, pues conecto esta bobina con la otra en serie, ¿sí? Entonces aquí conecto otra y aquí conecto otra. Y aquí pues, o sea, solamente es como para facilitar. Entonces si yo conecto las tres cables así, de arriba para abajo, pues ya se arma la conexión delta, ¿vale? Entonces es delta, ¿listo? Y finalmente, listo, ese es el jaula de ardilla. Ahora, está el otro que es el rotor de Banao, creo que no me acuerdo cómo se llama. Es este, ¿vale? Este es el rotor de Banao, creo que es, si no me equivoco. Entonces, el otro tiene otra conexión distinta, vale, tiene una conexión adicional, ¿listo? Que es una conexión que es la del estator, ¿vale? La del rotor, perdón, la del rotor. Entonces, el rotor de Banao tiene acceso al rotor, ¿vale? Y eso tiene pues unas características muy importantes, ¿listo? Que es bastante importante y sirve para aumentar el torque del motor, ¿vale? Con este vanado adicional, uno tiene acceso al rotor, ¿listo? O sea, a la parte eléctrica del rotor, ¿vale? A lo que da vueltas. Y entonces, pues sirve para conectar resistencias. Y eso es importante porque pues hay puntos, bueno, de parcial y eso, que me dicen, no, ¿cuál debe ser la resistencia a conectar en el rotor para que me aumente el par, ¿vale? Entonces, listo. Aquí pues vienen unas fórmulas importantes que las que vamos a usar.
La más importante, así como que la que mucha gente confunde, es que la potencia, la potencia, digamos, eléctrica, la potencia eléctrica, por así decirlo, que uno genera en el rotor, esto es igual a eh, 3 veces I2 al cuadrado, I2 al cuadrado por la resistencia R2 por uno menos S sobre S, sobre S. Esa es la potencia eléctrica que uno mete al motor, ¿listo? Tres, ¿por qué? Porque son tres fases, ¿vale? Entonces, como son tres fases, y pues en cada fase hay una corriente, entonces, pues, lo que uno transforma de eléctrico a mecánico, ¿listo? Si uno quiere la mecánica, la potencia mecánica, la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica menos las pérdidas, ¿vale? La potencia eléctrica menos la sumatoria de pérdidas. ¿Cuáles pérdidas? Mm, Menos la sumatoria de pérdidas. Listo. ¿Cuáles pérdidas? Pues estas pérdidas, ¿vale? Las pérdidas por el núcleo en la fricción y las pérdidas misceláneas. ¿Listo? Entonces, y la Y potencia también, y la mecánica, convertida también, ¿cierto? ¿O no? la convertía. Bueno, lo mismo, sí. La que uno convierte eléctrico a mecánico. ¿Listo? No sé. Es que hay muchos. A veces la gente se confunde pues por los nombres. ¿Listo? Es la que yo convierto de eléctrico a mecánico. A P mecánica es igual a P convertida. Ah, bueno, bueno. Sí, no es que, bueno, pues como lo quieran llamar, no, realmente no me acuerdo Sí, cómo es. es que muchos nombres. Sí, es mucho nombre. Pero al final es esto, ¿sí? Y la pérdida mecánica, pues ¿qué es una potencia mecánica? Es al final un par, que es el torque del motor, la fuerza del motor, un torque, un par y una velocidad, ¿vale? ¿Vale? Entonces, al final la potencia mecánica es igual a el par inducido por la velocidad que uno genera, ¿listo? La potencia. Entonces, digamos, es como el B por I de la potencia de esto es como B por I, ¿sí? Pero en vez de B por I, par por velocidad, ¿listo? Entonces, potencia mecánica, ¿listo? Y ya es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, para este ejercicio, pues uno como electricista, uno ve es el modelo del motor, ¿listo? Entonces, importante, la conexión del motor, dice conexión Y, ¿vale? Porque recuerden que como eso es trifásico, pues esto hay que tener en cuenta la conexión, si es delta o si es estrella. ¿Listo? Y pues, ¿cómo es una conexión Y? Una conexión Y es que todos los bobinados están metidos en un neutro, ¿listo? Aquí está el bobinado y aquí está el punto neutro, ¿listo? Aquí está el otro bobinado y aquí está el punto neutro. Y aquí está el otro bobinado y aquí está el punto neutro. Ahí está el punto neutro, ¿vale? Eso es el neutro, ¿listo? Entonces, no se compliquen, muchachos, con la conexión Y o delta. Bueno. ¿Qué hay que hacer para, digamos, ver? Recuerden que uno en la conexión Y, uno generalmente no tiene una fuente trifásica, ¿vale? Una fuente trifásica que, digamos, no sé cómo la dibujo. Eh, Aquí una fuente trifásica, una fuente trifásica. Digamos que aquí están las tres cables de la fuente. Este cable y este cable de la fuente. ¿Listo? Y digamos que yo los conecto acá. Pam. El otro cable para acá, pam. Y otro cable para allá. ¿Listo? Entonces, la fuente trifásica, en este caso, es de 440 voltios, ¿listo? ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo entre un punto y otro punto tengo 440 voltios, ¿listo? Entonces, acá hay más menos 440 voltios, ¿listo? Y para yo ver el equivalente monofásico, pues yo lo veo es un equivalente es por fase, ¿listo? Por cada fase. O sea, lo que hay entre esta fase y el neutro, ¿listo? Y entre esta fase y el neutro, ¿vale? Entonces, lo que yo veo es un equivalente monofásico, ¿listo?
Entonces, ¿qué hay? Si acá hay 440 en la línea, en la fase va a tener pues 440. O sea, ustedes vean la distancia que hay de acá, de este punto a este punto, es más grande, ¿listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues dividir por la raíz de 3, ¿vale? 440 dividido entre raíz de 3. ¿Listo? Ahí está, muchachos. Ya ahí está el voltaje de la fase, ¿vale? Entonces ya puedo ver el circuito normal. Entonces, al final de todo, pues el equivalente monofásico es esto. Eh, una fuente, ¿listo? Y pues dibujen el modelo que ustedes aprendieron con el profesor, ¿sí? La resistencia, la la reactancia del núcleo, ¿cómo se llama? No sé, no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Y acá la otra reactancia. Y finalmente, pues esto, la R2 sobre S, ¿vale? R2 sobre S, ¿vale? El deslizamiento, listo. El deslizamiento, pues es un concepto también bastante importante. Listo, ahí te lo explicamos más a fondo. Entonces, este es el modelo de circuito. R1, X1, aquí XM, aquí X2, aquí X2 y aquí es R2 sobre S. R2 sobre S. Listo, y aquí a la entrada, ¿qué tengo? Tengo un voltaje de fase, ¿listo? Entonces, voltaje de 440 sobre raíz de 3. Entonces, aquí en la entrada, digamos que tenemos 440 sobre la raíz de 3. Y pues a 0 grados, ¿vale? Listo. Entonces, la parte de acá, de acá, esta parte de acá, la primera malla, es el estator, ¿vale? El estator del motor. Es, digamos, la parte que no se mueve, ¿listo? No tiene movimiento mecánico. Entonces, el estator del motor, pues es básicamente esos tres bobinados, ¿listo? Este es el estator del motor, ¿vale? Es la parte que no se mueve, que no tiene movimiento. Y esta parte de acá es la parte del rotor del motor, ¿listo? Y es que esto bobinado de acá abajo, ¿listo? Esto de acá abajo, este es el rotor del motor. Esa parte sí tiene movimiento mecánico, ¿listo? Entonces, listo, este es el modelo del circuito que uno ve pues al final, ¿vale? Y pues, listo, ya sería todo. Entonces, uno ve pues algo importante del motor de inducción y es que no presenta sincronismo, ¿vale? Por eso se llama, digamos, la máquina asíncrona. Es asíncrona. Asíncrona. ¿Qué significa esto? Que no tiene sincronismo, ¿vale? ¿Qué significa que no tenga sincronismo? O sea, que si uno tiene una red, digamos, de 60 hercios, el motor no va a girar nunca a los 60 hercios, ¿vale? Si gira más de 60 hercios, no es un motor, es un generador, ¿vale? Es un generador, generador, ¿vale? Si gira a menos de 60 hercios, es un motor, ¿vale? Entonces uno se da cuenta que es generador o es motor dependiendo a la velocidad a la que gira, ¿sí? Si la máquina gira a más de la frecuencia de la red, es un generador. Si gira a menos de la frecuencia de la red, es un motor, ¿vale? Pero nunca, casi que nunca prácticamente gira a los 60 hercios, ¿vale? Nunca va a llegar. O sea, él intenta llegar a los 60 hercios, pero pues nunca llega. O intenta, ¿sí? Entonces, esto, pues bueno, aquí no, igual este corte es el corte del motor de inducción, ¿vale? Entonces, no, el generador pues igual no tiene, es casi que igual, ¿vale? Porque pues realmente aquí no, pues no enfocamos tanto en el generador porque, digamos, esta máquina, que es la máquina de inducción, no se usa nunca como generador, ¿vale? Se usa siempre como motor en la industria. Este es el motor que siempre uno ve en la industria, ¿vale? El motor de inducción. Y como generador se usa, digamos, en plantas eólicas, si no estoy mal, ¿vale? Se usa en las eólicas y ya.
De resto, más nada. Creo que en las eólicas sí es el que tienes para generar es el motor de inducción. Y pues aquí en Colombia no hay eólica, ¿listo? Entonces, pues, es para tener en cuenta, ¿vale? Listo. ¿Qué más hay? Bueno, entonces dice que estime 3 puntos. Ahora sí, sobre estos 3 puntos, pues vamos a tener en cuenta lo que es el deslizamiento del motor, ¿listo? El deslizamiento, la S, ¿vale? No confundan S con la S, digamos, eléctrica, ¿no? Esto no es capacidad, esto es deslizamiento, ¿vale? Listo. Entonces voy a borrar esto, ¿vale? Bueno, la otra cosa es que, pues, como yo les había mandado, el circuito tiene dos modelos de verse. Espere, a ver, ¿vale? Yo aquí en las fórmulas, uno tiene tres formas de ver el circuito, ¿vale? A ver. Y pues las tres formas es lo mismo, ¿listo? No se preocupen. Solo que, a ver, a ver. Voy a coger esto de acá, los dos circuitos, para andar dibujándolos a cada rato. Vea, está este de acá, ¿listo? Está este el que tenemos dibujado ahorita, ¿vale? Está, y está este de acá. Ambos es el mismo circuito, ¿listo? Ambos representan lo mismo, ¿vale? Pero ¿por qué existen dos formas de verlo? Listo, a ver, ya eso no lo necesito. Vale, ¿qué diferencia hay entre este, el de arriba y el de abajo? ¿Listo? El de arriba es como el normal, el que uno le presentan a uno al principio. ¿Listo? Esto es un motor, estos son dos mallas, el rotor, el estator, el rotor. ¿Listo? Y la diferencia cabe solamente en la resistencia, ¿vale? Esto es R2 sobre S, ¿vale? R2 sobre S es la resistencia 2 sobre el deslizamiento, ¿vale? La resistencia 2 es bastante importante, ¿listo? Porque la resistencia 2 es la que nos indica cómo va a actuar el par del motor, ¿listo? La fuerza del motor, el torque, el par, como lo quieran llamar, ¿listo? Entonces, por eso es que uno tiene acceso a, digamos, en el rotor de Banado, no me acuerdo cómo se llama, que uno tiene acceso al rotor, ¿listo? Uno tiene acceso a la resistencia del par, ¿vale? Eso es la resistencia del par, ¿listo? La R2, ¿vale? En este el otro modelo, uno lo que hace es separar la R2, ¿listo? La separan. ¿Y para qué llegan a esto? A R, uno llega, pues, hacen como un cambio ahí raro, pero pues es lo mismo, ¿vale? Entonces tiene R2 y acá R2 por uno menos S sobre S, ¿vale? Aquí se le asemeja esto a la potencia mecánica, ¿listo? Entonces recuerden que la potencia mecánica es igual a I al cuadrado, I2 al cuadrado por R2 por uno menos S sobre S. ¿Listo? Entonces, al tener este modelo, pues solamente lo que hacen es ver, para ver la potencia, digamos, transformada eléctrica mecánica, uno ve pues la potencia que consume esta resistencia, ¿vale? Entonces es como para ver las dos potencias, ¿vale? Entonces aquí está la malla I2. Esta es la corriente I2, ¿listo? Entonces, lo que consuma esta resistencia es la potencia que uno transforma de eléctrica a mecánica, ¿vale? Y listo, muchachos, ya podemos empezar. Entonces, creo que no me acuerdo cuál usaba yo. Pues yo uso cualquiera, la verdad. O sea, eh, este, este modelo es más fácil de analizar porque solo tiene una resistencia, ¿sí? Este de acá. Cambio, este tiene dos, ¿sí? Entonces, pues a mí me gusta analizar este para hallar la corriente, ¿sí? Para hallar la corriente.
Una pregunta, ¿y hay algún ejercicio donde toque utilizar el segundo circuito? Pero o sea, es que es el mismo circuito, es el mismo circuito, ¿sí? O sea, no es como que, uy, utilicé uno, utilicé el otro. Usted puede utilizar el que quiera porque es el mismo, equivalen a lo mismo, ¿vale? Y pues no, la verdad no hay, nunca le van a decir como que use este, use el otro, es el mismo, si se da cuenta. Si usted suma R2 con esta resistencia de R2 por uno menos S, le va a dar R2 sobre S, ¿vale? O sea, la suma de esas dos resistencias le va a dar R2 sobre S, ¿sí? Entonces, no hay complique, muchachos, es el mismo. Entonces, pero a mí me gusta más usar este al principio para hallar la corriente, para hallar las corrientes, ¿listo? Porque con eso solo tengo una resistencia, ¿sí? Pues una resistencia, pues para hacer el equivalente y eso, pues es más fácil de hacer el equivalente, ¿sí? Y pues uno tenía en cuenta que lo que uno transforma de eléctrico mecánico es lo que consume es este man, ¿sí? Ya. Sí, uno ya la corriente de acá, que es la corriente 2, ¿sí? Y al final, pues, lo que consume de eléctrico mecánico es la corriente 2 por lo que consume por la resistencia. La corriente 2 al cuadrado por esa resistencia. ¿Listo? Para eso es que es el otro circuito. ¿Listo? Para más nada. Entonces, listo. Yo uso este para hallar todos los parámetros. ¿Qué parámetros son importantes? Las corrientes, ¿vale? La corriente 2 y la I2 y la corriente uno. La corriente de la fuente y la corriente del rotor, ¿listo? La corriente del estator y la corriente del rotor, ¿vale? No, más nada. Entonces, pueden usar lo que sea, mallas, nodos, lo que sea. A mí me gusta mucho usar nodos, ¿sí? Porque la técnica de nodos, pues yo pongo un nodo de referencia acá, ¿sí? Y yo este nodo lo conozco, en este punto lo conozco, y solamente tengo que hacer la tensión en este punto y ya. Solo tengo un nodo, ¿vale? O si quieren hacer mallas, pues hacen las dos mallas. Esta malla y la otra malla. ¿Listo? Eh, Eso, bueno, cabe recalcar que nosotros no tenemos en cuenta las pérdidas por la resistencia, ¿vale? Uy. Entonces, digamos, esta resistencia de acá, pues bor- la podemos borrar, ¿vale? Esta RM de acá. No se tienen en cuenta, ¿vale? ¿Por qué no se tienen en cuenta? Pues porque realmente son demasiado pequeñas, ¿listo? ¿Vale? Lo que sí hay bastante son pérdidas magnéticas, ¿listo? Pérdidas de magnetismo. Y pues eso sí se tienen en cuenta, ¿vale? Esta y esta. Entonces, ese es el modelo, ¿listo? Son solamente dos mallas. Entonces, como lo quieran hacer, muchachos. Bueno, ahora sí. Y vean que, bueno, para volver al ejercicio, vean que esta resistencia es una resistencia que varía, ¿vale? Varía. ¿Y de qué depende? Del deslizamiento, ¿vale? Entonces, el deslizamiento es una variable que cambia con respecto a la velocidad del motor, ¿listo? Entonces, el deslizamiento. Entonces, aquí tengo la fórmula del deslizamiento y es la velocidad de sincronismo menos la velocidad del motor sobre la velocidad de sincronismo, ¿vale? Entonces, el deslizamiento es igual a la velocidad de sincronismo menos la velocidad del motor, ¿listo? Sobre la velocidad de sincronismo, no me acuerdo, sobre la velocidad de sincronismo, sobre la velocidad de sincronismo, multiplicado por 100, si la queremos en porcentaje, listo, pero uno siempre la ve ese es normal, así, sin multiplicar por 100, ¿vale? Entonces, la fórmula más importante del corte es esta, ¿listo? ¿Por qué es importante? Porque nos dice, pues, cómo va a cambiar, digamos, el valor de esa resistencia, ¿vale? Y el valor de esa resistencia es lo que nos define lo que es el torque y la velocidad, ¿vale? Esa resistencia nos define el torque y la velocidad, ¿listo? Entonces, si esa resistencia va a cambiar dependiendo de la S, ¿vale?
del deslizamiento, ¿listo? ¿Y son esas dos velocidades, ¿vale? Entonces, la velocidad de sincronismo es una velocidad constante, ¿listo? Es una constante. La n síncrona es una velocidad constante y depende, y es básicamente la velocidad de la red, ¿listo? Es la velocidad a la que gira la red. Entonces, en Colombia tenemos una red de 60 hercios, ¿listo? Entonces, 120 por la frecuencia. Esto es 120 por la frecuencia eléctrica sobre el número de polos, ¿listo? Una pregunta, ¿para qué se utiliza la velocidad del núcleo? O bueno, la n del núcleo. La n del núcleo. No, mentira, del vacío, la n del vacío. Ah, pues Creo que no la dan, pero, bueno, sí la dan. ¿Para qué se utilizaría? Porque yo siempre veo que la dan, pero uno no lo utiliza. esto, para lo del profe César, yo nunca lo usé. ¿Listo? Nunca, nunca se usa. O sea, es como para despistar, ¿vale? Esta es para despistar. ¿Listo? Bueno, Creo que el semestre pasado, una vez sí la usaron. ¿Listo? Y realmente no sirvió para nada. ¿Listo? O sea, no. Creo que la usaron y realmente no influyó en nada. ¿Listo? Entonces, no. Eso no se usa, ¿vale? La de vacío. Pero pues, si algún día la usa, me comenta, ¿vale? En clase. Si me comentan en clase, pues para tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto. Pero no, la de vacío no, yo nunca la usé, por lo menos. Y el semestre pasado, como que un día la usaron, pero nada que ver. O sea, no recuerdo muy bien, ¿vale? Listo. Entonces, la velocidad de sincronismo, como venía diciendo, es la velocidad de la red, ¿vale? Entonces, viene definida por el número de polos de la máquina, ¿listo? O sea, y el número de polos que es, pues la máquina puede tener varios polos, ¿vale? Varios polos que son, digamos, varios nortes y sur, ¿vale? Norte, norte y acá abajo un sur, ¿vale? Eso ya es algo más de construcción, ¿listo? El número de polos sí nos lo van a dar, ¿listo? Creo que ahí no lo dan, no me acuerdo si lo dan o no lo dan. Polos, cuatro polos, ¿listo? Y siempre el número de polos creo que siempre es múltiplo de cuatro, ¿listo? Estos polos siempre son múltiplos de cuatro. Bueno, creo, en la máquina síncrona sí. En la asíncrona no recuerdo si son múltiplo de cuatro. Pero siempre son múltiplos de cuatro. ¿Listo? Eh, listo. Y digamos, esta es la velocidad de la red, ¿sí? Pero no tanto de la red, porque la red son 60 hercios, ¿listo? Son 60 hercios. No tanto de la red, sino la velocidad que ve la máquina de la red, ¿vale? O sea, digamos, ¿y por qué digo eso? Porque depende del número de polos, ¿sí? Si la máquina tiene más polos, la máquina ve a la red una velocidad más corta, más pequeña, ¿vale? Entonces, pues igual no es mucho más importante, solamente calculen la velocidad de sincronismo y ya, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Pues depende del número de polos, porque entre más polos tenga la máquina, para llegar al sincronismo, no necesita girar tan rápido, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, entre más aumente el número de polos, el sincronismo va a disminuir, ¿listo? Y pues la máquina no tendrá que girar tan rápido para llegar al sincronismo, ¿vale? Pues porque imagínense una máquina girando a 60 hercios, ¿sí? O sea, es bastante rápido, ¿sí? Listo, entonces, vale. Y digamos, estas velocidades se pueden ver en radianes por segundo o en RPM, ¿listo? Esto es RPM. Aquí vamos a tener revoluciones por minuto, ¿listo? Entonces, de RPMs a radianes, a radianes por segundo, creo que ustedes pasan, para pasar de RPMs a radianes por segundo, multiplican por, multiplican por 30 sobre pi. 30 sobre pi, o que a veces también dicen esto, 60 sobre pi. Ah, no, perdón, al revés. Pi sobre 30. Listo, ustedes, si ustedes que bajar de RPM a radianes por segundo, multiplican por pi sobre 30 o por 2 pi sobre 60. O por 2 pi sobre 60.
Creo que es la que le presentan ahí. ¿Listo? ¿Por qué quieren pasar a Rayanes? ¿Listo? ¿Para qué sirve pasar a Rayanes? Porque Rayanes, ¿qué es cuando uno ve física? ¿Qué son las Rayanes? La velocidad. La velocidad es, no me acuerdo, velocidad rayal, no me acuerdo. La W, ¿listo? La W, ¿listo? Entonces, digamos que yo tengo un motor que gira a 1800 RPM, 800 RPM. Si yo lo quiero pasar de RPM a Rayanes, entonces 1800 lo multiplico por pi sobre 30, ¿vale? Pi sobre 30, pi sobre 30. ¿Listo? Y ahí está serían Rayanes. ¿Por qué? Para la potencia, ¿vale? Entonces recuerden que la potencia mecánica no es igual al par por la velocidad angular. ¿Listo? No me acordé del nombre. Velocidad angular. Par por velocidad angular. Entonces uno ve, no ve RPM, sino Rayanes acá. ¿Listo? Listo. Entonces, digamos, si ustedes tienen la potencia mecánica que es tantos vatios, ¿listo? Tantos vatios. Y ustedes tienen la velocidad que es tantos RPM. Ustedes los RPM lo pasan a Rayanes, ¿listo? Y le preguntan el par. Entonces, el par sería igual a la potencia sobre la velocidad angular, ¿vale? Listo es para hallar el par. Entonces, listo para tener en cuenta. Ahora sí, ya me he extendido bastante, creo que lo suficiente. Y ya, entonces, listo. Bueno, entonces el deslizamiento, ¿qué es lo constante? El sincronismo es una velocidad constante, ¿vale? Eso es una constante. Y la velocidad del motor, pues hombre, uno prende el motor y está a velocidad cero, ¿listo? Entonces, la velocidad del motor varía dependiendo de la condición del motor, ¿listo? Cuando está apagado, pues está a cero, está a velocidad cero. Cuando está digamos que uno le pone carga, pues puede ir más lento o más rápido dependiendo de la carga que tenga en el eje, ¿vale? Pero pues el motor al principio, antes de prenderlo, uno lo prende sin carga, ¿vale? O sea, sin nada que le haga fuerza en contra, ¿vale? Entonces uno lo prende sin carga, ¿vale? Y, y pues en ese proceso de encendido pasa de la velocidad cero, de velocidad cero a la velocidad nominal, ¿sí? La velocidad nominal. En ese proceso de encendido, ¿sí? Y entonces, al pasar de velocidad cero a velocidad nominal, pues, ¿qué varía? Pues la velocidad, ¿no? Entonces, el deslizamiento va variando dependiendo de la velocidad del motor, ¿vale? Listo. Entonces, vamos a ver las tres condiciones, desde que prende hasta que está ya con carga, ¿listo? Arranque la máquina, vale, punto uno es el punto de arranque de la máquina. Punto 2 es el punto del torque máximo de la máquina, ¿listo? Entonces, finalmente, bueno, ahí terminamos el punto 2 y el punto 3 es la velocidad nominal, ¿listo? Listo. Entonces, vamos a ver el punto uno que es el arranque de la máquina, ¿vale? Entonces, en el arranque de la máquina, ¿cuánto es la velocidad del motor? La velocidad del motor, pues el motor no ha arrancado todavía, entonces la velocidad del motor es igual a cero, ¿sí? Entonces, esto acá, pues, ¿cuánto es? Pues es cero, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el deslizamiento? El deslizamiento, el deslizamiento sería igual a la velocidad de sincronismo menos cero, sí, porque la velocidad es cero, sobre la velocidad de sincronismo. Entonces, ¿cuánto es el deslizamiento? El deslizamiento es igual a uno, ¿vale? Listo, entonces arranque. Entonces, arranque. ¿Qué indica arranque? Deslizamiento igual a uno. S igual a uno, ¿vale? Listo. Entonces, con todos los valores del circuito, listo, con este valor, con este valor, con este valor, con este valor,
ya está prácticamente hecho, ¿listo? Entonces, uno tiene pues el circuito. Entonces, ¿cuál es nuestra? Ah, bueno, aquí es 440 sobre raíz de 3, ¿listo? Porque es conexión Y. Para la delta para conexión delta, pues no se divide entre raíz de 3. Para conexión Y, pues sí se divide, ¿vale? Y ya, eso es lo único que tienes que tener en cuenta. A 0 grados, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestra R1? La R1 es 008. ¿A qué va acá? Esta es nuestra R1. 0.08. ¿Cuál es nuestra X1? La X1 es 0.21. 0.21. 0.21 J, ¿vale? ¿Cuál es nuestra? Esto es XM, sí, creo que es XM. XM es 2.03 J, ¿vale? 2.03 J. Y finalmente aquí bueno, esto es X2, ¿vale? Y X2 es 0.05 J. 0.05 J, ¿vale? Y acá, finalmente, R2 sobre S, ¿vale? R2 sobre S. Entonces, R2 es 0.17. 0.17. Pero dividido en el deslizamiento. ¿Cuánto es el deslizamiento? Uno, ¿sí? Ah, por aquí es R2 sobre S, ¿sí? O sea, R2 sobre uno, ¿sí? Entonces, R2 sobre uno, o sea, R2, ¿sí? Voy a poner acá para que no sea R2 sobre uno, ¿vale? ¿Listo? Entonces vean que esa resistencia cambia dependiendo de la velocidad del motor, ¿sí? Si es más rápido, el deslizamiento, si el motor va más rápido, pues esta resistencia va a tender a aumentar, ¿listo? Si va más lento, va a tender a llegar a 0.17, que es el menor valor, ¿listo? Listo. Y ya, pues, esto, como quieran hacerlo, un no, una valla, yo siempre hago un no, ¿vale? Siempre hago un no. Listo, entonces, digamos, yo doy la atención acá, voy a llamarla, digamos, BR, ¿vale? Como sea. Y yo para el nodo siempre tomo las corrientes saliendo. La que va para allá, la corriente que va para allá, la que va para abajo y la que va para allá, ¿vale? Todo saliendo del nodo, o sea, todo igual a cero, ¿vale? Su materia de corriente saliendo igual a cero, ¿listo? Entonces, su materia de corriente saliendo igual a cero, ¿vale? Entonces, eh, la corriente que va para allá, ¿vale? ¿Cuál es la corriente que va para allá? Entonces es igual, vamos a hacer el nodito, eh, BR, BR menos cero, ¿sí? Porque acá hay punto cero sobre la suma de las dos resistencias, ¿listo? Sobre 0.17 más 0.05 J, ¿listo? Ahí está mi BR, que es la corriente que va para allá, ¿sí? Es la corriente que va saliendo. Ahora, más la que va para abajo. La que va para abajo, esta de acá, es ver la tensión sobre las resistencias. Entonces, BR sobre 2.03 J. Y la que va saliendo para allá, a la izquierda, ¿cuál es? Sería igual más BR menos 440 sobre raíz de 3 a 0 grados, ¿sí? A 0 grados. Sobre la suma de ambas resistencias, que es 0.08 y 0.21 J. Y ahí está el nodo, ¿listo? 0.08 más
0.21J. Listo, y ahí está el nodo. 0.08 y 0.21J. Y esto igual a cero, ¿listo? ¿Y qué tengo? Solo tengo una ecuación y una incógnita, ¿sí? Entonces, pues la despejan. ¿Vale? Entonces, a mí como me gusta despejarla, pues paso lo que no tenga VR, lo paso para la derecha, ¿vale? Entonces, ahí me quedaría que VR que multiplica a este y a este, ¿vale? Entonces me quedaría como esto, o bueno, también pueden hacer el equivalente de las resistencias y pueden hallar las dos corrientes, ¿sí? También, como quieran hacerlo. Eso ya es cosa de cómo ustedes lo quieren hacer. Entonces, ¿qué multiplica VR? Multiplica este valor de acá primero, ¿sí? Entonces, 1/0.17 más 0.05J. Perdón, 0.5J. ¿Qué más multiplica VR a este valor de acá? Más 1/2.03J. ¿Y qué más? A este valor de acá. Más 1/0.08 más 0.21J. ¿Vale? Listo. Aquí está BR. Y ya no está igualado a cero, sino que este factor de acá, que no tiene que ver con BR, lo paso para la derecha. ¿Vale? Y entonces esto es igual a 440 sobre raíz de 3 dividido entre 0.08 más 0.21J. Listo, aquí tengo la ecuación. Y digamos, yo hago, digamos, el resultado de esto, lo llamo, digamos, esto es un número, ¿sí? El sumar todo esto nos da un número, ¿sí? Yo lo llamo A y este es otro número, ¿sí? Yo lo llamo B, ¿vale? Voy a llamarlo B. Entonces, BR, ¿qué es? BR es igual, no, entonces, ¿cómo es la ecuación? BR multiplicado por A es igual a B, ¿sí? Entonces yo saco BR, entonces BR es igual a A sobre B, ¿sí? Ah, no, perdón, B sobre A B sobre A, ¿vale? Entonces solamente sacar la suma de este y ya, ahí tienen BR. Entonces BR por A igual a B, ¿sí? Entonces A es esto y B es esto y ya. Mm, ya, regala un momento que está que se me cae el computador. Vale, listo. Este cálculo, así que está haciendo a mano, solamente lo va a hacer una vez, ¿listo? De resto, pues, porque es que, pues, uno pierde mucho tiempo sacando las mallas y eso. Entonces, solamente lo va a hacer una vez para que sepan el procedimiento de cómo se hace. ¿Listo? Igual si tienen alguna duda sobre ese procedimiento, de allá las corrientes, pues me dicen. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da? Entonces esto es 1/0.17 más 0.5J más 1/2.03J más 1/0.08 más 0.21J. Listo, aquí tengo el valor de A guardado en la calculadora y el valor de B es 440 sobre raíz de 3 entre 0.08 más 0.21J. Guardo el valor de B
y hago B sobre A. B sobre A, ¿vale? Y B sobre A en magnitud y fase. Entonces, BR me da esto, me da 166.07, 166.07 a un ángulo de 2,05. Listo, ya tengo VR. Y bueno, pues dice arranque la máquina. Bueno, nos piden el par, el torque y la velocidad de la máquina. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace para hallar el torque y la velocidad? Pues la velocidad de la máquina en ese punto, pues, es cero, ¿vale? Apenas estamos en el arranque, ¿sí? Entonces, Una, esto, sí. una pregunta, ¿cuál sería al final el arranque de la máquina? ¿Cómo? ¿El arranque de la máquina cuál sería? ¿Y el arranque de la máquina cuál sería? ¿Cómo así? Ah, no, pues que ahí dice que el arranque de la máquina. Sí, estamos, el primer inciso es el de arranque, ¿listo? Entonces, ¿qué hicimos? Hallamos el deslizamiento. Entonces, como en arranque, pues, ¿cuál es la velocidad de la máquina? La velocidad en arrancado, sí, o sea, es cero. O sea, el deslizamiento, ¿cuánto nos da? Nos dio uno, ¿listo? Y con esa condición, pues uno hace el circuito, ¿listo? Aquí reemplaza el uno en la resistencia, ¿sí? Y ya, llamo las corrientes, ¿vale? La corriente es y la corriente es. No sé si fui claro. Dices, Hombre, pues arranque es S igual a uno, ¿sí? O calculan la S. Entonces, deslizamiento igual a uno, ¿listo? Entonces, el punto de arranque, hallamos la tensión en este punto, pero pues nos interesa la corriente, ¿listo? La corriente que va para allá. Entonces, la corriente 2, me interesa ya la corriente 2. La corriente 2. Entonces, la corriente 2, ¿cuál corriente es? Es esta, ¿cierto? BR sobre 0,17 más 0,05 J. Esa es la corriente 2. Esta es la corriente 2. ¿Listo? Porque esto, recuerden que el nodo es sumatoria de corrientes. Es la corriente que va para afuera, la 2 sobre la que va para abajo, que es esta, que es la que va para abajo, y la que va para la izquierda, que es esta. ¿Listo? De la corriente 2 es esta. Listo, entonces, ¿cuánto es la corriente 2? Pues nuestro valor de tensión sobre esto, ¿vale? Entonces, nuestro valor de tensión sobre 0,17 más 0,05 J, más 0,05 J. Y la corriente 2, entonces, la corriente 2 así en esa condición me da 937,19 a un ángulo de menos 14,33. ¿Listo? Es la corriente 2. ¿Y qué es esto? Pues en amperios, ¿vale? Entonces, pues yo voy a ir verificando porque yo tengo este taller solucionado, ¿vale? Para ver si me quedó bien. Aquí yo le pasé la solución. Entonces, creo que este punto, no sé cuál es. Mm, no sé si cuál es el punto ese. Vale. A ver, ¿qué punto es ese? El punto 4. El punto 4. No me dio igual. Parece que no. ¿Por qué no me daría igual? ¿Quién sabe? Entonces, yo lo hago aquí con MATLAB y con MATLAB es más breve, pero pues la cosa es que pues usted no tiene MATLAB ahí, ¿sí? Entonces,
Pues la respuesta es 680. A ver qué me quedó mal. No es algún cero que tomé mal. Entonces, esto, 008, 021J, 2.03, 017 y 005J. Sí, es que es 005, no es 05. Ahí tuve el error. Aquí es 005. Listo, ahí está el error. Vale, entonces voy a corregir eso. Entonces, y ya le doy la respuesta correcta. Entonces, ¿cuánto me da? Se calculo a 1/0.17 más 0.05J más 1/2.03J más 1/0.08 más 0.21J. ¿Vale? Lo guardo en A. Listo. Y B es 440 sobre raíz de 3 entre 0.08. Lo guardo en B y la respuesta es B sobre A en multifase. Listo. Entonces BR me da, listo, ahora sí corregido, 120.53 a un ángulo de -27.4. ¿Vale? Y voy a ver si me quedó bien ya. A la corriente de ola calculo BR sobre esto. Entonces BR sobre 0.17 más 0.05J. Tu. Ahora sí me da 680. A ver, entonces la corriente 2 me da 680.22 a un ángulo de -43.79. A un ángulo de -43.8. Y la respuesta correcta. Ah, bueno, sí, 680.22 a un ángulo de -43.8. Listo, hice la corriente 2. Listo. Da con la corriente 2 pues tienen casi que todo, ¿vale? Entonces, ¿pero qué pasa? Vean que a mí me gustaría playar el torque, que es lo que, o sea, bueno, nos están pidiendo que hagamos la característica par velocidad, ¿vale? Cómo se comporta el par y la velocidad de la máquina. El par dependiendo de la velocidad de la máquina, ¿vale? Entonces, la verdad lo voy a ir por acá, la característica par velocidad. Listo. Entonces, de una vez les digo, la forma de la curva va a ser más o menos así, ¿vale? Entonces, esto, aquí está el eje y aquí está el eje X, ¿vale? Y este es el eje del par y este es el eje de la velocidad, ¿vale? Entonces, la curva de esa cosa es más o menos así, ¿vale? Eh, aquí, entonces, aquí, ¿vale? Creo que es así, más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Par velocidad, motor de inducción. Vale. Ah, bueno, es más o menos así, ¿vale? Así es mucho mejor. Si es que no me acordaba muy bien. Entonces es así, así y así, ¿vale? Esta es la curva para velocidad. Así, así, así. Listo.
Entonces, esta es la velocidad cero, ¿listo? Que es la que estamos hallando. Velocidad cero. Velocidad cero. Igual a cero. Listo. Entonces, vea que a velocidad cero el motor tiene un par, ¿vale? Tiene un par. Y pues uno de primeras, uno para hallar ese par, uno dice, no, pues, si yo tengo la potencia mecánica que es igual a par por velocidad, ¿listo? Y yo despejo aquí la velocidad, pero aquí la velocidad cero. Entonces, con esta fórmula no podemos hallar el par, ¿listo? Entonces, para velocidad cero hay una fórmula que es esta de acá, ¿vale? Que es esta de acá, que son las que, eh, a ver, aquí les tengo las fórmulas. ¿Dónde están las fórmulas? No, esta no. Aquí está. Entonces, esto, para hallar el torque, para hallar el torque a velocidad cero, uno no puede usar esto. Esa sí, porque la velocidad del motor es cero, ¿sí? Entonces no tiene sentido usar esto, ¿sí? Entonces la que uno usa es esta. Pérdidas en el entrehierro sobre velocidad de sincronismo, ¿vale? Entonces aquí, pues la velocidad de sincronismo, pues ya la tenemos, ¿listo? Lo que nos falta es la pérdidas en el entrehierro. Pero una pregunta, ¿por qué me puede repetir por qué la mecánica no la puedo usar? Vale, hay dos formas de hallar torque, ¿listo? Con la potencia mecánica sobre la velocidad del motor, ¿listo? Pero la velocidad del motor, ¿cuánto es? La velocidad del motor es cero, ¿sí? Entonces, hacer esta no tiene sentido porque dividir entre cero no tiene sentido, ¿sí? Eso solamente pasa en la condición de arranque, ¿vale? Entonces, como no podemos usar esta, pues hay que usar esta, ¿vale? Que es pérdidas en el entrehierro sobre la velocidad de sincronismo, ¿vale? Entonces, pérdidas en el entrehierro, pues vea cómo calcula. 3 y al cuadrado por R2 sobre eso. ¿Listo? Ahí están las pérdidas en el entreguerra. ¿Vale? Entonces, pues, esto. Entonces, si se dan cuenta. Ah, bueno, ahí me hizo recordar. Con este modelo, uno ve las pérdidas en esa resistencia, son las pérdidas en el entrehierro. ¿Listo? Entonces, calcula la potencia de esa resistencia, ¿vale? Entonces, pérdidas en entrehierro 3 y al cuadrado por R2 sobre eso. Entonces, prácticamente la potencia que consume esa resistencia, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces, las pérdidas en el entrehierro, pues, de manera teórica, es las pérdidas de esa resistencia, ¿sí? Listo, entonces, pérdidas en el entrehierro, es igual a 3 veces I2 al cuadrado, I2 al cuadrado por R2 sobre eso. Listo, ya tenemos todo. Tenemos la I2, tenemos la R2. ¿Listo? Aquí solamente miramos la magnitud, ¿listo? Magnitud de I2, no tienes, el ángulo no afecta en nada, ¿listo? Entonces, haciendo el cálculo, ¿y cuánto vale ese? Ese vale uno, ¿sí? Ese vale uno. Y ya tenemos R2, ¿sí? Entonces, pues, ahí está todo. Entonces, pérdidas en el entrehierro, la potencia del entrehierro sería igual. Entonces, 3 por 680,22 al cuadrado por R2 sobre S. ¿Y cuánto es R2 sobre S? 0,17 sobre uno por 0,17 sobre uno. Listo, y las pérdidas en el hierro me da 20, a ver, me da 2, 3, 5, 9, 7, 6. 235.976 vatios, ¿listo? Están pérdidas entre hierro en vatios. Listo, y pues el torque inducido, el torque del motor, el torque, como lo quieren llamar, el par, es igual a las pérdidas en el entrehierro según la fórmula, sobre la velocidad de sincronismo, ¿listo? Pero es la versión velocidad angular, ¿listo? Velocidad angular del sincronismo, ¿vale? Entonces, creo que nos faltó calcular la velocidad de sincronismo, ¿listo? Entonces, ¿la velocidad de sincronismo cuál es?
n síncrona. Pues usamos la fórmula de la velocidad de sincronismo. ¿Listo? Que es 120 por la frecuencia de la red sobre el número de polos. ¿Listo? Entonces es 120. ¿Cuánto es la frecuencia de la red? ¿De cuánto es la red? 60 hercios. 120 multiplicado por 60 dividido en el número de polos, que son 4 polos. ¿Listo? Entonces 120 por 60 sobre 4. Entonces queda 1800 RPM. RPM. Listo. Pero no la piden para usar esta fórmula la piden no en RPM, sino en rayanes por segundo, ¿listo? Entonces, para pasarlo a rayanes, entonces multiplicamos por pi sobre 30 o por 2 pi sobre 60 como lo quieran hallar. Entonces, ahora, la velocidad de sincronismo, vamos a verlo acá. Entonces, la velocidad de sincronismo sería igual a 1800 RPM, ¿sí? Por, por pi sobre 30, ¿vale? Por pi sobre 30. O por 2 pi sobre 60, que es como lo usa el profe. 2 pi sobre 60. ¿Listo? Entonces, 1800 por 2 pi sobre 60. Y me da 188,5. 188,5 radianes por segundo. Radianes sobre segundo. Listo, entonces ya tenemos la pérdida en el entrehierro y la velocidad. Entonces ya podemos hallar el par. ¿Listo? Entonces sería 235,976 sobre 188,5. Entonces el par es 1251,86. 1251,86. Yo desconfío de esta respuesta. No sé porque eso estaba muy grande, ¿vale? No sé si eso da. Ah, no, sí, eso da. 1251. ¿Listo? Punto 86. ¿Y en qué unidades está el par? Pues en newtons por metro. Newton metro. ¿Vale? Y pues ahí está el primer punto, ¿listo? Que a velocidad cero hay 1251,86 newton metro, ¿listo? Entonces, fíjense que la característica par velocidad tiene tres puntos importantes, que es el punto de arranque, ¿sí? El punto, el punto donde se presenta el par máximo, ¿listo? El par máximo, torque máximo, y el punto donde ya empieza a caer, ¿listo? Entonces, tiene tres puntos, ¿vale? Punto de arranque, punto de par máximo y punto de no sé qué cosa. Punto ya cuando empieza a caer el par, ¿listo? Entonces, el motor de inducción, si se dan cuenta, digamos, un motor de combustión que es el de los carros, eh, mm, su característica par velocidad no es así, ¿listo? Los carros no presentan su par a velocidad cero. A velocidad cero los carros tienen un par muy pequeñito, ¿listo? Y no sé cuánto será, pues ahí aumentará o disminuirá, no sé cuánto es el par de un motor de combustión, ¿listo? De un carro. Pero si se dan cuenta, uno cuando frena un carro, uno le mete la primera para tener el más par posible, ¿listo? En cambio, los motores eléctricos tienen una característica, es que presentan par a velocidad cero, ¿sí? O sea que a velocidad cero ya tenemos fuerza. Entonces, si ustedes han usado esas motos eléctricas nuevas, o las motos eléctricas nuevas, o las patinetas eléctricas nuevas, sí arrancan con bastante fuerza. Y eso porque los motores eléctricos tienen la característica que a velocidad cero ya tienen mucha fuerza, ¿listo? Ya tienen fuerza para arrancar, ¿listo? Entonces, chévere, ¿sí? O un carro híbrido, que el carro híbrido es que tiene un motor eléctrico, tiene bastante fuerza de arranque, ¿listo? A diferencia de los carros de combustión, ¿listo?
Entonces, listo. Ahí está una característica de los motores eléctricos, listo, que es, pues, la verdad muy chimba, ¿sí? Entonces, listo. ¿Qué más es? ¿Con qué seguimos? Bueno, la condición 2. Esta es la condición uno, que es el arranque, ¿listo? Listo. En arranque la máquina presenta bastante par, ¿listo? Ahora el punto 2, que es el punto de par máximo, de torque máximo, ¿listo? Y bueno, listo. Entonces, bueno, confirmamos esto. La variable torque a S igual a uno pues nos da 1251,9 casi que eso. Sí, 1251,8 nos dio. Listo. Entonces ya nos quedó esto. Listo. Ahora par máximo. Listo. Para el par máximo hay otras fórmulas, ¿vale? Entonces vamos a borrar esto. Se está grabando. Ah, sí, sí, se está grabando. Listo. Ahí quedará grabado y pues quedará subido a YouTube. Listo. Listo. Ahí está. Entonces, la verdad, yo no voy a seguir haciendo el circuito, ¿listo? Porque es que me como mucho tiempo haciendo el circuito. Lo que importa es cómo aplicar las fórmulas, ¿vale? Entonces ya no es arranque, sino par máximo, ¿vale? Igual par máximo no voy a usar el circuito, ¿vale? Par máximo. Listo. Entonces, para el par máximo hay un conjunto de fórmulas, ¿vale? ¿Vale? Para el par máximo hay un conjunto de fórmulas. ¿Listo? Que ya están acá. Yo las pasé ya. ¿Listo? Esas son las fórmulas del par máximo. ¿Listo? Entonces, par máximo y potencia máxima, como lo quieran llamar. Listo. Entonces, ¿de qué trata el par máximo? Entonces, el par máximo es básicamente la máxima potencia, ¿vale? Entonces, hay unas cosas teóricas ¿sí? que dice que el par máximo se da cuando la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia 2, ¿sí? Cuando la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia 2, ¿listo? Entonces, de ese teorema, pues derivan un poco de fórmulas, ¿vale? Que son estas fórmulas que hay acá, ¿listo? Entonces, vamos a usar las moraditas, ¿listo? Las moraditas son las del par máximo. Par máximo, entonces esta es deslizamiento del par máximo, ¿listo? Y esta es el par máximo, ¿vale? Entonces, esas son las dos fórmulas del par máximo, ¿listo? ¿De qué trata el teorema de Thevenin? ¿Listo? Es que ustedes, para hallar la R de Thevenin y la J aquí de Thevenin, pues ustedes usan esta fórmula, ¿listo? Y al final ustedes tienen, pues, ese circuito, ¿vale? Que es un circuito de una malla, ¿listo? Entonces tienen que hallar la R de Thevenin, J aquí de Thevenin y la B de Thevenin, ¿listo? Tengan con esta fórmula, ¿vale? Pero pues esto, pues bueno, yo no lo voy a usar, ¿listo? Porque pues ya están estas fórmulas, ¿vale? Entonces, esta fórmula me va a dar directamente cuánto vale el par máximo, ¿vale? O también pueden usar esta fórmula. Esta fórmula es la fórmula general, ¿vale? Digamos, ustedes pueden ver el circuito, yo les había dicho que de tres formas, ¿listo? Que es este circuito o este circuito o puede ser también ese circuito, ¿vale? Que este es más sencillo de ver, ¿sí? Pero para verlo así, pues hay que hallar la Z de Thevenin y la B de Thevenin, que pues uno se puede demorar un poquito más, ¿listo? Y pues para hallar el torque en cada momento, sin necesidad de hacer nada, siempre nos pueden usar esa fórmula que es la general, ¿vale? La fórmula general, ¿listo? Para hallar el torque, ¿sí? Digamos, si yo hubiera usado esta fórmula en el punto anterior, también hubiera sido válido, ¿sí? Yo hallo el B de Thevenin, el R de Thevenin y el X de Thevenin, ¿sí? Y uso esta fórmula y ya tengo, pues, el par en el punto inicial, punto final, ¿sí? Como lo quieran, ustedes pueden hallar. O sea, tienen dos formas de hacerlo, con el circuito o con esta fórmula, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos allá a leer el este, ¿listo? Entonces, condición de par máximo, ¿vale? Entonces, al final,
El circuito se lo va a reducir a esto, ¿vale? Vale, lo reduzco a esto. Listo. La fuente, una resistencia de Thevenin, una reactancia de Thevenin. Listo. Y finalmente, pues mi R2 y mi X2, ¿listo? Mi X2 y mi R2, ¿vale? Listo. Entonces, aquí lo difícil es hallar la R de Thevenin y la X de Thevenin. Más nada, ¿vale? Entonces, mi X2 y mi R2 sí se quedan quietas, ¿vale? Aquí me queda X2 que es 0,05 J. 0,05 J. Y mi R2 es 0,17 sobre S. 0,17 sobre S, ¿vale? No conocemos la S, ¿listo? Porque ya es otra conexión. ¿Listo? Aquí está mi R de Thevenin y mi JX de Thevenin. JX de Thevenin, ¿vale? Listo, ya está. Entonces solamente usamos esta fórmula, ¿vale? Mi Z de Thevenin es esto. Entonces metemos esta fórmula en la calculadora. JXM por R1 más JX1. Listo, vamos a meterlo. Entonces, entonces, aquí está mi impedancia de Thevenin, ¿vale? Entonces, aquí es igual a esto. Entonces, ¿cuánto es JXM? Me da 2,03 J. ¿Listo? Entonces queda 2,03 J. ¿Listo? Que multiplica a R1 y a JX1. Entonces, R1 es 0,08. 0,08. Y X1 es 0,21 J. 0,21 J. Y divide entre la suma de las tres. ¿Listo? Entonces, ahí ya está la fórmula. No hay que, no tienen ni siquiera que demostrarla ni nada. Ahí está la fórmula. Divide entre 0,08 más 0,21 J. ¿Listo? Más 2,03 J. Listo, ustedes meten esto en la calculadora así tal cual. Listo, lo meten tal cual en la calculadora. Entonces, entonces queda 2,03 J que multiplica a 0,08 más 0,21 J. ¿Listo? Sobre 0,08 más 0,21 J más 2,03 J. ¿Listo? Y eso nos da esto en la calculadora. Véanlo en cartesiano, ¿cómo se llama? Esto, y me da esto 0,065 65 656 más 0,1926 J. 0,1926 J. ¿Listo? Yo meto esa calculadora y me da esto. ¿Listo? Y esta es mi R de Thevenin. La parte real es la R de Thevenin. Y esa es la parte imaginaria que es la X de Thevenin, ¿vale? X de Thevenin. ¿Listo? ¿Y qué tengo que hacer ahora para hallar el torque máximo? Entonces, vamos a ver. Entonces, el torque máximo, me piden para el torque máximo ¿qué? Voltaje de Thevenin, la velocidad de sincronismo, la R de Thevenin y la R de Thevenin, la X de Thevenin y la X2. ¿Listo? Ese es el torque máximo. ¿Vale? Listo, muchachos, pero me falta hallar de esto. ¿Cuál conozco? La R de Thevenin la conozco, la X de Thevenin la conozco, la X2 la conozco. No conozco es B de Thevenin. La velocidad de sincronismo también la conozco. ¿Listo? Entonces, BT no conozco. ¿Y cómo se calcula BT, Vini? Ah, sí, listo. Entonces, esta es magnitud de BT, Vini, listo. Aquí solamente colocan magnitudes, no colocan más nada, magnitudes.
Entonces, BBT se calcula así, ¿vale? Entonces, vamos a calcular la BBT, ven, ¿vale? BBT, ven, voltaje de entrada. ¿Cuál sería nuestro voltaje de entrada? Pues 440 sobre la raíz de 3, ¿vale? Multiplicado por XM. XM es 2,03 J, ¿vale? Entonces, multiplicado por 2,03 J dividido en R1, 0,08. 0,08 X1, 0,21 J, 0,21 J más 2,03 J. Listo, aquí está mi B de Thevenin. Así tal cual, meten en la calculadora. Entonces, 440 sobre la raíz de 3 que multiplica eso. ¿Listo? 2,03 J sobre 0,08 más 0,21 J más 2,03 J. ¿Listo? Y mi B de Thevenin me da esto 230,07 esto a un ángulo de 2,04. Entonces yo les había dicho que, digamos, ustedes pueden siempre, siempre si quieren, pueden también ver este modelo de circuito que es más sencillo, ¿listo? Entonces, aquí yo coloco mi B de Thevenin, que me lo que me dio ahí, ¿listo? Mi B de Thevenin, tienen la R de Thevenin, la X de Thevenin, y ustedes pueden ver, digamos, en el inciso anterior, lo podemos haber hecho así, ¿listo? Como quieran, ¿sí? Ya se hizo la reducción, ¿vale? Listo, entonces, finalmente, ya tenemos la B de Thevenin, ¿listo? Ahora calculemos el par máximo. Así se calcula el par máximo, ¿listo? Entonces, el par máximo, ¿vale? Entonces, ahí ya directamente calculamos el par en newton metro, ¿listo? Sería 3 veces B de Thevenin al cuadrado. ¿Cuánto es B de Thevenin? Solamente la magnitud, ¿listo? La magnitud de B de Thevenin. Entonces quedaría. Bueno, ustedes meten todo. Faltaría, lo que no tenemos acá es la velocidad de sincronismo, que ya la habíamos sacado antes, creo que la borré. Pero bueno, la velocidad de sincronismo es una constante, ¿listo? Sincronismo es igual a 1800 1800 por 2pi sobre 60. Listo. 2pi sobre 60. ¿Listo? Entonces, 1800 por 2pi sobre 60. 188,5. 188,5. Eso no cambia, ¿listo? Ya muchachos, ya tenemos todos. Esto, metan eso en la calculadora y pues la verdad está largo la fórmula, no la voy a anotar toda. Listo. Voy a poner la respuesta. Esto, la respuesta es la que está acá. Listo. Y cuando ustedes meten toda esa fórmula, bueno, aquí yo usé, fue la otra fórmula, ¿listo? ¿Cuál es la otra fórmula? La otra es esta, ¿vale? Pueden usar esta, la de torque inducido o la de torque máximo, ¿listo? Solo que la de torque máximo solamente la pueden usar en esta condición, ¿listo? Ya acá en el ejercicio pues usé la otra, ¿listo? La otra es la general, ¿vale? Esta funciona, la negra funciona para cualquier condición, ¿listo? La del torque máximo solamente funciona para la condición de torque máximo, ¿vale? Entonces, cualquiera las va a dar, ¿listo? Entonces nos da 1328,8. ¿Listo? Voy a verificar que nos dio esto. Entonces, mi R de Thevenin me dio 0,065. Entonces me dio aquí 0,065. ¿Listo? Mi X de Thevenin 0,19. 0,19. ¿Listo? Y el B de Thevenin me dio 230.
Entonces acá 230, ¿listo? Pueden usar, digamos, pueden usar cualquiera. Esta, la de acá arriba o la de acá abajo. Ambas les va a dar lo mismo, ¿listo? Entonces, pues yo nada, anotar todo eso, ¿sí? La fórmula pues me da 1328,8 porque es que queda muy largo, ¿listo? Entonces, y ya se nos va a acabar el tiempo. 1328,8, ¿listo? Newton metro, Newton metro. Y entonces ese es el par que se genera en este punto, ¿listo? A una velocidad distinta a cero, ¿listo? El par en este punto, el par máximo. Entonces este es 1328. Y corroboramos y pues sí, sí es así, ¿listo? Ahora, pues, ¿qué pasa? Este par se da a cierta velocidad, ¿listo? A cierta velocidad. ¿Cuál será esa velocidad? Ni idea, ¿no? Velocidad del par máximo. Entonces, ¿cómo podemos hallar la velocidad a la que se halla a ese, digamos, ese motor? Con el deslizamiento, ¿listo? Entonces, para el deslizamiento usan esta fórmula, ¿vale? Entonces, para el deslizamiento usamos esta fórmula. Esto, ¿vale? Va a alargar esto más. ¿Listo? Listo. Con el deslizamiento. Listo. Haya el deslizamiento con esta fórmula, con R2, R de Thevenin, X de Thevenin más X2 al cuadrado, listo. ¿Y cuánto nos da el deslizamiento? El Kevin del pasado dice que el deslizamiento da 0,67628. Ustedes corroboran con sus datos, listo. Entonces me da 0,67628 utilizando esta fórmula, ¿vale? Entonces, listo. Si quieren hallar la velocidad, pues aquí está el deslizamiento, que es lo que pide el profe. 0,676, ¿listo? Pero si quieren hallar la velocidad, pues vean. Con el deslizamiento, pues hallar la velocidad del motor, ¿listo? ¿Cuál? Así. La velocidad del motor es igual a 1 menos s por la velocidad de sincronismo, ¿listo? Entonces, la velocidad del motor sería igual a 1 menos 0,676 por la velocidad de sincronismo que es 1800 RPM, ¿listo? O si lo quieren ver en rayanes, pues lo ven en rayanes de una vez, ¿listo? Aquí en vez de RPM ponen rayanes, ¿listo? Entonces sería 1 menos 0,67628 por 1800. Entonces la velocidad del motor sería igual a 582,669 RPM, ¿listo? Si la pasan en rayanes, pues aquí le ponen rayanes, ¿listo? Entonces, en rayanes o RPM, como lo quieran llamar, como la quieran poner, ¿listo? Entonces, esa velocidad es 582,61. ¿Listo? A 582,61 RPM se ubica el torque máximo, ¿vale? Listo. Entonces, listo. Y finalmente, la velocidad nominal, ¿vale? La nominal, eh, yo creo que se las dejo de tarea porque es que me tengo que ir. ¿Listo, muchachos? Pero pues, si quieren ver el procedimiento, pues aquí están las respuestas que yo les mandé, ¿vale? Condición de velocidad nominal. Aquí, con el dato de velocidad nominal, que es el que nos dan acá, el que nos dan acá, ¿listo? Con el dato de velocidad nominal, que es este, 1700, hallamos el deslizamiento, ¿vale? Se halla el deslizamiento y con el deslizamiento, pues vemos el circuito, ¿sí? Ya tenemos el deslizamiento y calculamos las dos corrientes, corriente uno, corriente 2. ¿Listo?
Y finalmente con la corriente uno y la corriente 2 la sacan, listo, corriente uno corriente 2 sacan la potencia del motor. Entonces, aquí yo tengo pues, aquí yo resto las pérdidas, ¿sí? Si quieren llegar al resultado del profe, no resten las pérdidas, ¿listo? Esas pérdidas de acá, que es la sumatoria de pérdidas, no las resten, ¿listo? Y llegan a este resultado, ¿vale? A 260, ¿listo? Yo acá las resté y llegué a 244 newton metros, ¿listo? ¿Pero por qué? Porque el pi solamente es el par inducido, ¿listo? El par inducido. Entonces, el par inducido, cuando hay pérdidas, no es lo mismo que el par de la carga, ¿listo? Es distinto al par de la carga. ¿Listo? Entonces, digamos, eso es lo que induce el motor, ¿sí? Sin tener en cuenta las pérdidas, ¿listo? Entonces, él pregunta el par inducido, y para el par inducido no se tienen en cuenta las pérdidas, ¿vale? Entonces, con este procedimiento, ¿sí? Ustedes Y usted tienen la... calculó fue el otro par, ¿cierto? El Sí, no, par de la yo, carga. yo aquí le resto las 2850, pero eso es un error, ¿listo? O sea, usted encontró fue el de la carga. Sí, solamente es uno menos S sobre S por 3 y al cuadrado R, ¿sí? Con este ya tienen la potencia y con la potencia y con la velocidad tienen el par, ¿listo? ¿En qué Potencia. casos son diferentes? Sí, claro. Siempre, siempre. Cuando hay pérdidas, cuando digamos no es un motor ideal, que hay pérdidas en el motor, pues son diferentes, claro. Pero digamos, si es un motor ideal que no tiene pérdidas, pues sí son iguales, ¿listo? O sea, el par inducido siempre va a ser más grande que el par de la carga, ¿listo? Porque ¿qué pasa? ¿Listo? Ustedes tienen un motor, digamos, ustedes tienen un motor acá, cada tiene su motorcito y tienen, digamos, una banda transportadora, ¿listo? Digamos, una banda transportadora, ¿sí? Que ustedes transporten lo que sea, en una industria, lo que sea, usen una banda transportadora, ¿listo? ¿Qué pasa? El par inducido, que es el que hay acá, no tiene en cuenta las pérdidas que hay en el motor, ¿listo? Las pérdidas tanto de fricción y rozamiento, las misceláneas, las de, digamos, las de rozamiento que hay acá con el calor que se presenta acá, ¿listo? O las de las vibraciones del motor, no las tienen en cuenta, ¿listo? Solamente lo que induce. Entonces, la carga, lo que induce, va a ser al final lo que llega a la carga, va a ser distinto a lo que llega a la carga, ¿listo? Porque, claro, lo que llega a la carga, pues es distinto. ¿Por qué? Porque pues aquí, de acá para allá, hay unas pérdidas de fricción, rozamiento, calentamiento, vibraciones, ¿sí? Y a la carga la llega un poquito menos de par, ¿listo? Entonces, pero ¿qué pregunta el profe? Solamente la inducida, ¿listo? La inducida que no tiene en cuenta ninguna de esas pérdidas, ¿vale? La que hay acá en el eje, ¿listo? Más no la que hay en el eje de la carga, ¿listo? Listo, muchachos, eso sería todo. Y una última pregunta y para saber qué clase sería, cómo es. Para la clase del motor, él tiene en las diapositivas, las clases, ¿listo? Entonces ustedes comparan la gráfica, ¿sí? Y acá creo que yo digo como que es la clase B, ¿listo? Ustedes ven la gráfica de la clase B y en las diapositivas del profe, ¿listo? Pero pues igual eso no es como tan importante, pero pues bueno, ¿listo? ¿Cuánto es el parcial? Como en 2 semanas, ¿listo? O en una semana. Es el 25. Ah, La uy, otra, ya es casi el viernes, ¿no? ¿Cuándo es? 25. el sábado. El sábado, uy, ya es casi. Sí. Ah, pues igual eso, esto es como lo más difícil que le pueden preguntar, ¿listo? Ese es el punto como más feito. Bueno, hay otro punto en el que le preguntan como que ¿cuál debe ser el valor de la resistencia? No lo tengo, no tengo ese punto, sí. Si alguien tiene parciales pasados o si alguien le tomó foto al parcial del semestre pasado, pues probablemente le Ah, diga. ¿es un parcial? ¿Cómo? ¿Un parcial? Sí, para un punto de parcial, digamos, le preguntan ¿cuál debe ser el valor de esta resistencia R2 para que el par máximo se presente a tal velocidad? ¿Listo? Uy, no, ¿cómo así? Sí, entonces, porque uno puede variar esa resistencia R2, ¿sí? Uno la puede variar. ¿Y no lo tiene por ahí? No, no lo tengo. Pero pues vea, se usan con la fórmula del par máximo, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, el par máximo de qué depende, bueno, no depende de R2.
Bueno, el deslizamiento del par máximo, ¿listo? ¿De qué depende R2? Entonces, si uno mueve R2, mueve el deslizamiento a donde se presenta el par máximo, ¿listo? Entonces, digamos, uno lo que está haciendo directamente es moviendo esta gráfica. Cuando uno mueve R2, uno mueve la gráfica esta, la mueve ya de acá para allá. Entonces, el par máximo que puede que se presenta a una velocidad menor, ¿vale? ¿Vale? Entonces, es lo importante del otro motor, O sea, ¿listo? pero me da el valor del deslizamiento máximo. Pues no sé, es que no me acuerdo muy bien el ejercicio. Ese sí me salió a mí en el parcial, ¿listo? Entonces, pues igual si lo búsquenlo, ¿listo? Debe ser como el más feito que puede haber. Es como el más, ¿listo? Entonces, listo, muchachos. Creo que los dejo por ahí porque tengo que hacer unas cosas. Entonces, los dejo, ¿vale? Si algo me preguntan por ahí por el chat de WhatsApp. Eso. Bueno, no. Chao. Hasta luego.